España, la piel de toro que tantas culturas y gentes ha conocido, ¿no? Vinieron los fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes. Todos ellos fueron constituyendo la cultura y el país tan antiguo y cargado de historias en el que vivimos. Pues bien, muchas de esas historias y hazañas quedaron recogidas en fabulosas novelas y lo que yo os propongo es recorrer el país, cada una de sus provincias, pues, a través de sus libros. ¿Me acompañáis en este viaje? Recorriendo España a través de sus novelas. Y comienza este viaje en las costas de Valencia, ¿no? En su roja tierra. Y lo vamos a hacer de la mano del escritor más famoso, o al menos más ilustre, que ha dado Valencia. Me refiero a Vicente Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez se encuadra, fue un escritor que vivió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y se encuadra en diferentes movimientos artísticos y literarios. Es tan famoso como que se sigue estudiando en bachillerato a día de hoy. Él mismo decía de sí que era un escritor revolucionario porque trataba de contar en sus historias pues, temas sociales y políticos y mostrar a las clases más desfavorecidas. Bueno, esto lo vemos profundamente en algunas de sus novelas, como lo que vamos a ver hoy con más detalle, pero hay que decir que Blasco Ibáñez tuvo la mala suerte de vivir pues, precisamente a finales de este siglo XIX, justo cuando se imponía la restauración borbónica, que fue el periodo de tiempo a partir de 1876 en el que vinieron los Borbones de nuevo, la figura de Alfonso XII y luego Alfonso XIII, y se impuso el bipartidismo entre conservadores y progresistas. Y Blasco Ibáñez no estaba muy de acuerdo con todo esto, no le gustaba un país tan conservador. Lo vamos a ver todo esto en la novela de hoy, y de hecho uno de los temas más claros de esta época fue precisamente no solo el bipartidismo, sino cómo mediante el caciquismo, estos señores de las tierras rurales que imponían su voluntad y conseguían asentar al partido en el gobierno durante años y años y años, pues confabulándose unos con otros. Todo esto lo veremos en la novela que vamos a tratar hoy y que he escogido para conocer un poco más las tierras de Valencia. Me refiero a Entre Naranjos, una novela escrita y publicada en el año 1900, hace ya por tanto 120 años. Por tanto, no solo vamos a viajar a Valencia, sino que vamos a viajar un poco también en el tiempo. Breve sinopsis de la novela. Entre Naranjos nos lleva a ese mundo caciquil que acabo de describir. Lo primero que tengo que decir es que a lo largo del programa, a partir de ahora, pues a lo mejor digo cosas que son constitutivas de spoiler, con lo cual si no os habéis leído el libro y no queréis que os lo destripe, lo mejor que podéis hacer es pausar el vídeo, ir a vuestra librería más cercana, compraros Entre Naranjos y leeros toda esta pequeña joya, yo creo que desconocida, de la literatura en español. Pero siguiendo con lo que estábamos hablando, con la reseña, decir que se ambienta en la pequeña población de Alcira, a orillas del río Júcar. Y esta población se caracteriza fundamentalmente por estar bañada de un montón de naranjales en los que hay una poderosa industria. Esto es importante porque dominando esta industria se encuentran la familia Brull, que el protagonista de la novela se llama Rafael Brull y es el nieto de una dinastía de caciques locales que precisamente se dedica a llevar al poder esta forma de ver el mundo, ¿no? Este caciquismo. El caso es que Rafael es un muchacho muy joven que es un poco atolondrado y acaba de ser nombrado diputado en las Cortes de Madrid. Y él no para nada está interesado en esto de la política y mucho menos en las naranjas, ¿no? Él es una persona así como un poco soñadora. El caso es que su abuelo y su padre, Ramón Brull, han construido un emporio, ¿no? Pues estafando a los pobres huertanos, engañando, robando. Eso sobre todo el abuelo, que construyó una gran riqueza y que luego la dilapidó pues intentando educar a su hijo, que era un cenutrio. Ya cuando Ramón cogió los bandos de la familia, pues acabó de arruinar a los Brull, pero consiguiendo todo el poder político y de eso viven, ¿no?
Es curioso como este Ramón Brull, que es el padre del protagonista, es el líder del Partido Conservador en la zona, muy tradicional y todo muy de la iglesia y todo esto, y sin embargo él se dedica a ir por ahí violando a las muchachas de la huerta o prostituyéndolas, vamos, de forma bastante sucia. Y bueno, con todo esto, el autor, Blasco Ibáñez, se recrea, como veis, mostrando pues una época en la que el caciquismo imperaba en el campo y donde los poderosos se aprovechaban de las gentes más necesitadas. Pero no penséis que esto es la tónica del libro, ¿no? Bueno, hay que decir un poco la primera parte sí, el primer tercio a lo mejor, pero la novela es fundamentalmente y sobre todo una historia de amor, una novela romanticona. Porque aparece en escena no solo Rafael Brull, sino su vecina, una muchacha rubia, joven, que canta como Los Ángeles, preciosa, totalmente extraña, y que, claro, hace que Rafael, cuando la vea, pues caiga totalmente enamorado de ella, ¿no? Y de eso es de lo que el nudo argumental de la novela pues va, de esta historia de amor. Así que, antes de seguir con la reseña, vamos a leer un pequeño fragmento que tengo aquí anotado y que dice del siguiente modo. Leo del libro. ¿Quiere usted que le diga la verdad? Pues bien, usted ha venido aquí porque me ama, o al menos cree amarme. El defecto de todos los muchachos de su edad: apenas se encuentran a una mujer que no es igual a las otras que conocen. Rafael estaba silencioso, cabizbajo. No osaba levantar la vista, sentía en su nuca la mirada de aquellos ojos verdes que parecían registrarle el alma. Hablemos un poquito del autor. Hablemos del autor, de Vicente Blasco Ibáñez. Él pues, se encuadra en la corriente literaria conocida como realismo, bueno, concretamente dentro del naturalismo, que era como una especie de subrama. Seguro que todos lo conocéis porque es la típica cosa que te enseñan en el instituto y bueno, muchas veces no vale para nada, pero ahora ya sabemos que los realistas o los naturalistas gustaban de contar en sus historias pues trajines del día a día de la gente sencilla, gente común, historias para nada heroicas y demás, que a veces también, claro. Y bueno, querían reflejar la realidad de su tiempo en su literatura. Autores de esta corriente y coetáneos de Vicente Blasco Ibáñez eran, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, el gran Benito Pérez Galdós, o Emilia Pardo Bazán, y bueno, en el extranjero pues podemos encontrar a Balzac, Honoré Balzac. Bueno, no sé si es Balzac o Balzac, como podéis ver, lo digo una vez de cada y Dios dirá. Bueno, vamos a centrarnos en la novela Entre Naranjos y vamos a hablar ahora un poco, no tanto de Rafael, que ya hemos dicho que es el protagonista y es desde el que vamos viendo la novela, el autor le sigue, el narrador le sigue, sino de la otra protagonista, la secundaria, que es Leonora, ¿no? Y que es la que vamos viendo una profunda evolución de sus sentimientos y de sus emociones según va pasando pues, la historia. Leonora es una muchacha muy bonita, rubia, canta, ella nació en Alcira, vivía allí cuando era pequeña, pero tuvo que huir o emigró con su padre, que era el maestro del pueblo de tendencias progresistas, y huyó cuando fue la Revolución Gloriosa, o cuando cayó la Revolución Gloriosa y volvió precisamente los Borbones, como comentaba antes. Entonces, Leonora con su padre huyen a Italia y allí es donde la muchacha canta muy bien, empieza a destacar y su padre consigue que acabe siendo pues, cantante de ópera. Entonces ella tiene una peripecia vital absolutamente muy, muy encendida, ¿no? Va por todo el mundo cantando, es una gran musa de mucha gente, encuentra el amor, pero también la viola, su maestro de música, ¿no? Cuando era pequeña pues la viola y ella no sabe muy bien qué sucede, luego cuenta que ha sido un poco, pasa de mano en mano, casi como una prostituta de lujo. El autor no dice tal cual, pero bueno, un poco se puede llegar a entender que ha tenido una peripecia romántica pues truculenta, pero la realidad es que también cuando ha sido el momento de amar a gente que lo merece, pues también ha sido muy pasional en el amor, ha conquistado a nobles rusos, a una persona con muchísimo talento, pero bueno, al final todo esto la ha ido quemando y a sus 22, 23 años, lo mismo que Rafael Brull, pues necesita un poquito más de descanso y por eso vuelve a su Alcira natal, al pueblo, a estar tranquila, ¿no? Y es por eso que cae en la novela.
Y es curioso cómo vemos, o el autor contrapone aquí, a dos personas que tienen más o menos la misma edad, pero que no han podido tener una vida más diferente, ¿no? Una peripecia vital más distinta. Tenemos a Rafael, el hijo y nieto del cacique, totalmente protegido, que le han puesto un camino por el que ha transitado con facilidad hasta llegar a ser diputado en las Cortes de Madrid, sin haber hecho nada prácticamente y sin merecerlo probablemente. Además es muy poderoso, pero le gobierna a su madre, no tiene dinero ni para ir a comprar el pan. Hay momentos en la novela que dices, joder, es diputado, es la persona más importante de Alcira y hace lo que le dice su madre. Y por otro lado, tenemos a Leonora, que es todo lo contrario, una persona que ha tenido que labrarse su camino, que ha tenido que luchar y a veces de una manera sufriendo mucho. Y bueno, lo que vemos aquí es un poco ese amor naturalista, ¿no? Que, como digo, el naturalismo es una corriente que lo que define es que, bueno, las personas somos como somos y que lo que vamos haciendo es mostrar nuestra naturaleza a lo largo de nuestra vida sin poder cambiar demasiado, ¿no? Hay esa tensión del destino fatal, que es un poco el amor que muestra esta novela, ¿no? Porque Leonora, como digo, es una persona muy pasional y aunque ha ido a Alcira a retirarse y a estar tranquila y ya odia a los hombres y no quiere saber nada más de ellos, pues no puede sino sentir ese amor pasional por Rafael cuando ve que le tiene ahí a sus pies, que la reverencia, y él pues lo mismo, no puede sino caer en los vicios de su padre y de su abuelo, a lo mejor un poco más refinados ahora, pero al final acaba portándose pues como lo que es un cacique, un señorito, que lo que tiene que hacer es medrar en la vida, politiquear y ser un señor gordo que tenga una mujer florero y que le dé un montón de hijos y no andar por ahí pulardeando con una cantante de ópera preciosa. Entonces, bueno, va mostrando el autor este amor. No hago más spoiler que el que ya he dicho. Hay un momento vital en la novela que a mí me encantó, que es el clímax final, ¿no? Cuando ya están los dos enamorados y todo el pueblo les desprecia y Rafael decide que da un paso adelante y dice, parto con mi madre, me voy con ella y me voy a Italia, a donde haga falta, con una mano delante y otra detrás, y Dios dirá, porque yo la amo y todo esto. Y bueno, entonces hay ahí esos momentos de tensión en los que, bueno, acaba dándose ese clímax final donde él acaba abandonando a Leonora a su suerte y pues teniendo esa vida que por derecho le pertenece, ¿no? Con una mujer bonita, rica y que poco más. Entonces, bueno, muestra el autor Vicente Blasco Ibáñez este amor naturalista de una manera que a mí me parece muy interesante. No quiero hacer más spoilers de la novela, leerla. Si la habéis leído sabréis a qué me refiero y veréis cómo esta evolución de unos personajes, esta evolución emocional más que física de unos personajes, pues está tratada de una manera absolutamente sublime. El mundo rural. Otra parte importante de la novela es en cuanto a pues, cómo describe la realidad rural de este pequeño pueblo llamado Alcira, que está a tiro de piedra de Valencia, y que, bueno, bañado por el Júcar, repleto de naranjales, pues nos muestra esta sociedad de finales del siglo XIX. Blasco Ibáñez nos la retrata con absoluta descripción, ¿no? Ahí con ese mimo que tienen los realistas a la hora de contar cómo era aquella sociedad. Así conocemos un montón de personajes curiosos, ¿no? Hemos hablado ya de Rafael y de los Bruls, ¿no? Los caciques, pero también está el barbero, que es bueno, aparte de ser barbero, es el que mete todas las ideas revolucionarias en la ciudad, o el padre de Leonora, que era este revolucionario médico que no cree en Dios y que cree en Beethoven, este tipo de cosas. Luego tenemos a la madre de Rafael, esa señora de puño de hierro que tiene a su hijo y le gobierna con dureza, ahorradora y todo esto, ¿no? Este personaje tan común en la literatura del siglo XIX, el pequeño burgués ahorrador. Y luego tenemos, pues bueno, un reflejo de cómo era la sociedad por aquel entonces, un reflejo bajo la mirada de Blasco Ibáñez, naturalmente. Como he dicho, pues su tendencia social era la que era, y nos muestra cómo la Iglesia Católica había inundado, o llevaba siglos inundando, pues a la gente sencilla de tradiciones y de supersticiones, pues a veces un poco disparatadas, ¿no? Que nos pueden rechinar mucho, ya rechinaban entonces. Por ejemplo, Rafael y Leonora se conocen en una ermita que hay allí a lo alto del monte
y donde tiene a una virgen, y resulta que bueno, allí va Leonora a ver a la virgen, y entonces se encuentra con Rafael, que ya pasa de él, no le hace mucha impresión este señorituco que bueno, pues es un pipiolo sin más. Pero resulta que en esa situación hay una mujer allí de rodillas haciendo penitencia, sangrando, que sube desde el pueblo a la ermita en lo alto del monte arrastrándose prácticamente para ver si así la Virgen hace un milagro y le cura una especie de cáncer de útero. Naturalmente, a ojos de tal, pues a ojos actuales, pues vemos eso, pues, una auténtica locura, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el reflejo que hay de Blasco Ibáñez, de esta sociedad tan supersticiosa que impregnaba todo. Otro ejemplo, un poco más divertido, es cuando se inunda la ciudad, Alcira, porque el Júcar se desborda, y entonces, bueno, hay como dos posibles tipos de inundaciones, ¿no? Cuando llueve mucho en tromba, pues la arcillosa tierra de Valencia, ¿no? Si habéis estado veréis que es la tierra muy rojiza, pues es poco porosa, y entonces el agua no filtra y se queda como arriba, y cuando viene la tromba pues se lleva todo el pueblo, ¿no? Esto lo vemos todos los años en los telediarios, a pesar de que siempre está el típico señor que dice esto no lo había visto yo en mi vida. Pues hombre, pues a lo mejor no aquí, pero en el pueblo de allá y en la calle de allá esto pasa, ¿no? Pasa mucho. Entonces, bueno, pues hay una tromba y se inunda Alcira. ¿Y qué hace la gente? La gente se vuelve loca, quiere asaltar al cura porque tienen un santo que si le sacan en procesión y le llevan hasta el agua, pues dicen que para la inundación y para de llover, y entonces ya pues pueden respirar a gusto, ¿no? Entonces el párroco dice, ojo, cuidado, que ha ido, a ver si no va a funcionar, ¿no? Y casi le tienen que sacar a que le quiere pegar la gente porque no quería darles el santo. Entonces van ahí con todo el santo, con toda esta, y se meten en el agua y casi se les lleva, y bueno, en fin. Un poco peripatético, pero es graciosa, ¿no? Esta escena ahí muestra bien cómo eran las creencias de la gente, cómo, pues eso, al final incluso los fenómenos meteorológicos, al final rezando se podrían cambiar a tu voluntad si así lo hacías, ¿no? Si tenías mucha fe. Y bueno, esto yo creo que es interesante, esta descripción del mundo rural y del mundo tranquilo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que nos hace Blasco Ibáñez en Entre Naranjos, se da sobre todo en la primera parte de la novela, que es un poquito más tediosa, no es tan entretenida, no es el típico bestseller que te coges y una intriga de estas de quién mató a quién y para adelante, ¿no? Pues en esta parte hay que reconocer que es un poco más pesada la lectura, no es un pasapáginas, pero yo creo que si aguantáis, y aparte de que tiene cierto interés, si aguantáis esta parte, este primer tercio o así, y llegáis ya a la historia de amor desorbitada de Rafael y Leonora, veréis que es ultra interesante. Los que habéis leído ya la novela, pues veréis que es así. Y el clímax final es absolutamente magistral, como ya he dicho antes. Una curiosidad que me ha hecho gracia. Hay algo que me sorprende de las novelas de Blasco Ibáñez y que, bueno, a lo mejor es un detalle menor, pero que, bueno, a mí me genera cierta desazón y que comparto con vosotros. Y es que, bueno, a finales del siglo XIX, la industria de la exportación de cítricos, de naranjas, limones, limas y todo esto, pues por todo el mundo, pero especialmente a Estados Unidos, pues era un negocio muy lucrativo. Y bueno, era un negocio peculiar, porque al final cultivar naranjas o cultivar este tipo de plantas, que son bastante delicadas, era en climas muy específicos, en Valencia, en toda parte del Mediterráneo, pero no en alguna parte más que otra. Y claro, al ser tan delicado, tan fácil de arruinar una cosecha y arruinar a alguien, y que al mismo tiempo daba una cantidad de beneficios enormes, ¿no? Pues daba lugar a que fuera un negocio que se controlaba muchas veces mediante la violencia, y Blasco Ibáñez lo describe perfectamente, ¿no? Esta violencia de la huerta valenciana en esta época. En muchos de sus libros, en La Barraca, también en Entre Naranjos, vemos esto, ¿no? Dice Ramón, el padre de Rafael, Ramón Brull, el cacique, tenía que defender sus derechos a punta de pistola, ¿no? A punta de escopeta. Entonces, a mí es curioso porque esto me hace rememorar otra parte, otro lugar, otra región de Europa, del Mediterráneo, que es la isla de Sicilia, ¿no? Especialmente en torno a la ciudad de Palermo, donde también en esta época pues era un negocio muy lucrativo. Allí cultivaban más limones que naranjas. Y lo que sucedió es que para proteger estos cultivos surgieron estas sociedades poco raras que finalmente acabarían teniendo nombre, la Cosa Nostra y la mafia siciliana,
que son famosísimas en el mundo entero por el cine y por las novelas, pero más por el cine, ¿no? Películas como El Padrino, Uno de los nuestros y demás, siempre ambientadas en Estados Unidos, pero la mafia surgió en Sicilia en esta época, y cuando leo las novelas de Blasco Ibáñez, pues eso al final es un poco como viajar a esa época. Entonces, bueno, si queréis también conocer más cómo fue el inicio de esta sociedad tan horrible y cómo operó, pues leer también a Blasco Ibáñez, porque las reminiscencias, el aroma es el mismo. Es muy curioso. A mí esto me genera bastante inquietud, ¿no? Es viajar un poco también, no solo por España, sino también por nuestro entorno, ¿no? Ese horrible grupo de sanguinario de matones que surgió para proteger los naranjales. Epílogo y una reflexión final. Y bueno, para concluir, hablar un poquito también de el final, ¿no? El epílogo, por así decir, de la novela, que es cuando, pues, bastantes años después de que se ha acabado la historia principal, ¿no? Cuando el amor inicial de Rafael y de Leonora, pues 10 años después creo que es, aparece otra vez de nuevo Rafael, ya gordo, sudoroso, intentando medrar en el gobierno en Madrid como única aspiración vital, ya con un montón de niños y la mujer florero que decíamos antes. Es decir, se ha convertido en lo que tenía que convertirse. Y entonces aparece Leonora, resplandeciente, tan guapa como siempre, mejor incluso, más atractiva intelectualmente también, y aparece, y claro, y Rafael se da un poco con la realidad de que, Dios mío, ¿qué ha hecho? ¿No? Y la desazón que le entra. Entonces, bueno, da que pensar, ¿no? Siempre al final ya uno, pues todos tenemos amores perdidos, bueno, da que pensar. Esta parte final es un poco intensa emotivamente. Voy a leer un fragmento que tengo por aquí. Lo tengo por aquí y que dice lo siguiente, ¿vale? A ver qué os parece. Es justo cuando se encuentran, ¿no? Después de aquel momento en el que Rafael la ha abandonado, pues 10 años después él está en Madrid dando un discurso en el Congreso, que lo hace un poco mal, y aparece Leonora pues para recordar viejos tiempos. Y se dice lo siguiente, ¿no? O piensa el narrador lo siguiente: aquella despedida era su remordimiento. Comprendía que Leonora había sido para él la única pasión, el amor que pasa una sola vez en la vida al alcance de la mano, y él, en vez de apresarle, le había espantado para siempre con un acto villano, con una despedida cruel, cuyo recuerdo le avergonzaba. Y bueno, pues qué decir, muchas veces esto es así. Cuando eres joven no lo ves tanto, pero cuando ya vas teniendo una experiencia vital, te vas quedando calvo o vas viendo que bueno, tienes bastante vida ya por detrás, esos amores que pensabas que ibas a ser tan pasionales y para siempre, pues van cayendo en el olvido, ¿no? En el largo estanque oscuro del olvido, donde poco a poco se van desdibujando los recuerdos. Y esto lo muestra muy bien Vicente Blasco Ibáñez en el final de la novela. La verdad es que lo normal en la vida, que no es una novela, es que esos amores se pierdan para siempre y ya no vuelvas a saber más de esa persona. El mundo es muy grande. Pero bueno, es interesante esta lóbrega reflexión, acabando ya con el programa. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like y bueno, suscribiros para que esto pueda seguir creciendo. Espero que os guste también este formato, ¿no? de libros por España. Así que, sin más que decir, me despido hasta el próximo vídeo. Saludos.